Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y este es un mensaje que Dios está mandando a la iglesia. Es un mensaje a los creyentes, no es a los de afuera, sino es a los de adentro, porque la iglesia se ha desviado, el cuerpo de Cristo se ha contaminado, se ha mezclado con muchas cosas del mundo, ¿verdad? Inclusive se han adoptado enseñanzas, filosofías, prácticas, métodos del mundo en la iglesia, y se ha olvidado del cuidado que debemos de tener de la iglesia de Cristo, porque nosotros somos responsables de la iglesia de Cristo, y como tal nos debemos de preocupar por todo el cuerpo. Amén. No nada más por nosotros, sino por todas las iglesias. Pero si no empezamos nosotros mismos a tener conciencia de que nos hemos contaminado, como platicamos hace 8 días, ¿verdad? Que una pequeña porción de levadura contamina toda la masa, ¿verdad? Si no somos conscientes de eso, la iglesia cada día se va a ir contaminando y contaminando y llenándose de tantas y tantas impurezas, ¿verdad? Y es tiempo de que la iglesia de Cristo se restaure, se reforme y regrese, ¿verdad?, a buscar la santidad en cada una de nuestras acciones. El cristiano, el Hijo de Dios, no nada más lo debe de ser dentro de la iglesia, en la calle también. Aún con los que nos critican, aún con los que nos atacan, debemos ser iguales, ¿verdad? No debemos ser unos en la iglesia, santos en la iglesia y diablos en la calle, ¿verdad? Y ahora lo triste es que hasta diablos hay dentro de la iglesia, porque meten muchísimas cosas que no son correctas. Vamos a leer la palabra del libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense cómo Pablo empieza: así que, hermanos, ¿verdad? Nos está hablando a nosotros, a los creyentes, a los que tenemos a Cristo en el corazón, porque esa es la preocupación de Dios, mantener a su cuerpo, a su iglesia sana espiritualmente, ¿verdad? Que no estemos mezclándonos con cosas que no son correctas. Y dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Decir fácil, la gracia. Todo lo que recibimos por gracia son las misericordias de Dios. La salvación, el perdón de pecados, la remisión, la justificación, la santificación, el olvido de nuestros pecados, ¿verdad? Todas esas son las misericordias de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Os ruego por todo lo que Dios ha hecho y ha dado por ustedes. Fíjense qué tremendo es este pasaje, ¿verdad? Dicen: os ruego por todo lo
ha hecho por cada uno de ustedes. Así es. No ruega por mí o por el pastor o por el ministro, no, dice, sino te ruego por todo lo que Cristo ha hecho por ti. Dice, que presentéis vuestros cuerpos, El sacrificio. número uno, El sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que se sacrifiquen y saquen el corazón y no creen en sangre y verdad. No. No. ¿Sí? El sacrificio vivo es dejar todo, ¿sí? Dejar todo aquello que es placentero para nosotros, pero que nos separa de Dios. ¿Sí? Ese es un sacrificio en vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que te separa de Dios? Tanto en lo espiritual como en lo físico. ¿Sí? ¿Qué te separa? ¿Tu negocio? ¿Tu trabajo? ¿Tu pereza? ¿Tu familia? ¿Qué te separa de Dios? ¿Sí? ¿De dónde vas a recibir el perdón y la gracia? ¿Verdad? Fíjense cómo mucha gente dice amar a Dios, pero prefiere primero, ¿sí?, sus satisfacciones. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo se le dedica a Dios en la semana? A veces nada. Si acaso muy poquito. Y el domingo, ¿verdad?, que se le dan 2 horas o 3 horas, hora y media. No, pues el domingo no voy de paseo. Tengo un compromiso. Eso se llama robarle su tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos 6 días de la semana, más la mitad del domingo por la tarde para hacer todo y no robarle el tiempo a Dios. Y aparte, ¿verdad?, todo aquello que nos roba nuestra relación con Dios y que tenemos que dejar. Por ejemplo, no sé, ir tantas veces al cine y no leer la palabra, ver tantas horas la televisión y no hacer un ratito de estudio, en fin, hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que sacrificar a Dios, hasta nuestra manera de hablar. Amén. Nuestra manera de hablar, nuestras relaciones con la gente, nuestra manera de involucrarnos, ¿verdad?, con el mundo, ¿verdad? Por eso dice que es un sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio siempre duele, ¿sí o no? El sacrificio nos hace dejar de hacer algo que nos duele. ¿Sí? ¿Ustedes creen que le dolió a Jesucristo su sacrificio? Sí. ¿Cómo no podemos dejar de hacer cosas por ese sacrificio? Porque ese sacrificio es parte de sus misericordias, ¿o no? Amén. Por misericordia se dejó crucificar por nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar de hacer todas esas cosas que sabemos Que nos separan de Dios. Tiene que ser un sacrificio. Hay costumbres, hay tradiciones, ¿verdad?, que dices, pues es que esto me lo implantaron, pues sí, pero eso no es agradable a Dios, tienes que dejar de hacerlo. ¿Verdad? Y muchas gentes están esclavizadas a sus tradiciones y a sus costumbres, aun cuando ni siquiera las entienden. Si no hay que hacerlo porque siempre se ha hecho. Y muchas de esas costumbres son contrarias a lo que Dios pide, ¿verdad? Por eso dice, primero presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y luego dice número 2, santo. ¿Qué quiere decir santo? Limpio. Limpio. Salga tiritas, una aureola y un arca y salga volando. No. Te ilumine así el agua. No. Limpiar. No, Sin santo pecado. quiere decir entregado a Dios. Eso es Pecado. un santo. No es el santo que hace, sino el santo que es. ¿Sí? El que se
entrega a Dios es una persona santificada. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en la iglesia nos estamos santificando. ¿Por qué? Porque nos estamos entregando a la palabra. Ya cuando bajen las escaleras, pues ya quién sabe, a lo mejor se les cayó la aureola y les salieron los cuernos y la cola, quién sabe, espero que no. Entonces, dice, aparte de que tienes que sacrificar en vida lo que no sirve, tienes que ser entregado a Dios. Ahora, el ser entregado a Dios también quiere decir servir a Dios. ¿En qué le has servido a Dios? El que le sirve a Dios, ¿sí?, sirve a la iglesia y sirve al prójimo, ¿sí? ¿En qué? En llevar el mensaje, ¿verdad?, en atender las necesidades de la iglesia, el hablarle de Cristo a la gente. Eso nos hace santos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos llevándole la palabra santa, ¿sí?, al necesitado, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, fuimos a visitar una familia, ¿verdad?, de incrédulos, y aceptaron la palabra de Dios, aceptaron el consejo. Entonces nosotros mismos nos estábamos santificando. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. El que es santo no es inútil. El inútil nunca va a ser santo. ¿Por qué? Porque el inútil siempre va a estar pensando en cosas agradables para él, no para el reino de Dios. Entonces, un servidor, un líder, una oveja que no sirve a la iglesia de alguna manera, no puede ser santo, porque la santidad también nos la da el servicio. La santidad nos la da también el servir a Dios. ¿Cómo? Hablándole a la gente, edificando, dándole un taco a algún indigente, una ropa, un consejo, lo que sea. Estar activados y decirle siempre la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Fíjense algo que estuve pensando el otro día. ¿Cuánta gente de iglesia, verdad, va con los inmigrantes, ¿verdad?, a llevarles comida y todo? Es una buena acción. Amén. Pero ¿por qué no les hablan de la palabra? El taco cualquiera se los da, ¿eh? Donde quiera lo encuentran, pero la palabra no. Entonces, ¿qué mejor que darles un taco y un banquete de la palabra de Dios al mismo tiempo, sí o no? Eso es ser mejor, un trabajo mejor hacia esa gente, sí o no? Cumple. Porque el darles de comer cualquiera se los da, hasta los incrédulos les dan de comer. ¿Cuál es tu diferencia? El quedar bien, el decir, Señor, yo le di de comer al hambriento, así pues sí, pero no le alimentaste el alma, y se perdió con tu taco y tu torta y tu café, ¿verdad? Entonces, la santidad es siempre, ¿verdad?, compartir el alimento espiritual en el servicio, en la atención, en todo lo que tú puedas hacer con los demás, te hace santo también, ¿sí? Amén. Dice, agradable a Dios. Todo lo que hagamos debe de ser para agradar a Dios, para exaltar su nombre, no para que seamos reconocidos, ¿verdad? Fíjense, a veces ve uno mensajes o canales, ¿no?, donde dicen, hombre, gran jornada de la iglesia del santo pastor, ¿verdad?, que fueron a la comunidad y llevaron ropa, y llevaron comida, y hubo payasitos. Hombre, fue una jornada tremenda por la disposición de los hermanos y el pastor. Todo fue para alabar a la iglesia y nunca alabar a Dios. Fíjense. ¿Sí les ha tocado ver así cosas? Sí. Que dicen, no, hombre, la iglesia fulanita,
cómo ayudan los pobres, ¿verdad? Es más, le van a dar un premio por acción social. ¿Y Cristo? ¿Dónde quedó? Decía Jesucristo de los fariseos, ¿verdad? Que eran hipócritas, que se iban a las esquinas para que la gente los viera orar, ¿verdad? Y la iglesia cristiana se está convirtiendo en eso, ¿verdad? Creen que el repartir y el dar, ¿sí?, ya es agradable a Dios. Quizás sí es agradable a Dios, pero es más agradable darle la gloria y la honra al Señor por lo que hacemos, ¿sí o no? ¿verdad? Por lo que hacemos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe de agradar a Dios, porque es el único que merece la gloria y la honra. Dios es el único que nos da salvación del alma y perdón de nuestros pecados. El único. En una ocasión platicábamos un pastor y yo, que se le había acercado una mujer y le dijo: pastor, me siento muy mal porque he hecho cosas muy malas. Y le dice el pastor: pues habla con Dios. No, yo tengo necesidad de contárselo a usted para que me perdone. Yo no perdono pecados, ningún hombre perdona pecados. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos pecadores. El que perdona pecados es el Señor. Dice: si tú quieres, te puedo ayudar. Híncate, cierra los ojos, cierro la puerta y habla con Dios. Y cuando acabes, me tocas y te hablo. Pero fíjense cómo, ¿sí?, otro que hubiera dicho: a ver, hermanita, pues sí, platíquenme, ¿no? ¿Qué te importa a ti la vida privada de otra gente, no? A lo mejor es así tan mala su vida que dices: ay, invítame, ¿no? Te la pasas a todo dar. Eso no es agradable a Dios. Lo agradable es cuando tu relación con Él es por amor, por servicio, por santidad. Cuando Dios ve lo que hay en tu corazón, las intenciones que hay en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es vuestro culto racional. Aquí hay algo muy importante, hermanos. El creer en Cristo no es una religión, no es una imposición, no es una costumbre, no es una herencia, no es una tradición, es una decisión. Nosotros creemos lo que sabemos y lo que decidimos creer, no lo que nos implantaron, no lo que es, lo que siempre creemos, que no tenemos ni idea de nada. Por eso Pablo siempre les decía: lean las Escrituras, lean lo que hizo Jesucristo, lean las profecías de Dios, lean las promesas, lean los milagros. ¿De quién? De Dios, nada más. Nada más hay 3 personas en el cielo. Los demás, aunque vayan y toquen la puerta, no han entrado. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y no hay reinas, nomás hay un rey. ¿Sí? Y tampoco hay ayudantes de Dios. Nada más está su Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos en quién creemos, ¿sí o no? Entonces, para que la gente crea en el Dios que nosotros creemos, que es el Dios verdadero, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué le tenemos que enseñar? Lo que nosotros sabemos. Así es. ¿Sí? Porque si no, nos vas a estar hablando como cualquier religión, ¿verdad? Por eso los estudios que tenemos los jueves son muy importantes, ¿verdad? A veces creemos que sabemos y o no sabemos, o sí sabemos, pero no sabemos que sí sabemos. ¿Verdad? ¿Tampoco no? No sabemos que sí sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos
¿En qué está basada nuestra fe? ¿Y en quién está basada nuestra fe? ¿Y por qué tenemos esa fe? Es un culto racional, es decir, razonado, pensado. ¿Sí? Y cuando la razón entra en nosotros, nos desenmascara todas las mentiras, todos los mitos, todas las fábulas que se nos metieron, ¿verdad? Y que la gente cae en eso, ¿verdad? No sé si vieron algunos reportajes ahora en Semana Santa de todos los cristos que se cayeron de la cruz, ¿verdad? No sé, uno en el Estado de México, que hay crucifican al changuito ahí, se les va el cruz con todo y reata, ¿no? Y que usted lo chupó el diablo. ¿Verdad? Otro en quién sabe qué parte, no sé si fue en Guerrero o en Veracruz, que a la hora que lo subieron se escurrió para abajo. ¿Verdad? O sea, es hasta de risa, ¿sí o no? Sí es. Dices, ¿cómo un mechudo mugroso está tomando el papel de Cristo? Sí. No, ¿verdad? Otro que saca que está bien borracho. Bien borracho, que puede ser. Yo creo que se venía de la boda de Caná directamente, ¿verdad? Y la gente llega. Dices, espérame, ¿por qué no vas? Porque esa es una blasfemia. Nadie puede tomar el lugar de Cristo. Sí es. ¿Sí? Nadie. Y menos para que la gente lo adore. Digo, que hagan una obra de teatro o una película, bueno, eso es para diversión. Pero esos actos lo hacen para que la gente vaya y adore, y llore, y llevan velas, y llevan ahí al santo del chipote, ¿no? Ya, le van cargando el monote. O sea, mi Dios no necesita que lo carguen, ni que lo laven, ni que lo vistan, ni que nada. Porque Idolatría. Dios es omnipresente. Así es. Está en todo lugar. ¿Sí? En todo lugar. Y la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso los tiene atados. Por eso creen en lo que no entienden. Creen en lo que no saben. Y Pablo decía, este es un culto racional. Piensa lo que te estoy diciendo, analiza lo que te estoy diciendo, ve si es lógico, ¿verdad? Bajo la lógica de Dios, no de la lógica del hombre, ¿verdad? Y luego dice en el verso número 2, ¿cómo es que debemos nosotros cambiar? Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar quiere decir también no tomes la forma. ¿Sí? No tomes la forma como la gente vive actualmente. Fíjense cómo también la palabra conformar es aceptar lo que te den. Me conformo, ¿sí o no? Cuando te dicen, a ver, ¿te quieres ganar 10,000 pesos? Los vas a tener que cargar como 50 botes de cemento y subirlos del piso al techo y echarlos y estar ahí toda la semana, ¿sí? Y te vas a ganar 10,000 pesos. Pero si nomás vienes y barres en la mañana todos los días, pues te voy a dar 100 pesos. El que se conforma dice, no, pues me conformo con los 100 pesos. ¿Sí se da cuenta? Sí. Por eso dice, no te conformes, ¿sí? No aceptes lo que el mundo te está dando, porque lo que te está dando te contamina, te pierde, te confunde, ¿verdad? Te lleva a cosas totalmente desequilibradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las costumbres, las modas, todo eso van cambiando día por día. Así es. Día por día van cambiando, ¿verdad? Nos gusta a nosotros ver esas películas de historias de 1940 y
Y vemos los peinados, Sí. los vestidos, los abrigos, ¿verdad? Y decía uno, y ahora los veo, ¿verdad? Los chavos con los pantalones rotos, rasgados, despintados, a media guitarra, Sí. ¿verdad? Las camisetotas como camisones, las chavitas así todas guacas. Tatuado. Y dice uno, a ver, y acá fíjate cómo andaban bien elegantes, ¿eh? ¿Cómo iban al aeropuerto los que viajaban en avión? Hombre, de traje, de sombrero, ¿verdad? Con sus Sí. joyas. Y ahora los ves con cajas de cartón y lazos, ¿verdad? De chanclas. Como la India María. Como la India María, ¿no? O quieren abrir la ventana del avión por si se marean. Entonces, fíjense cómo, ¿sí?, la gente va cambiando con los tiempos, pero no para bien. La moda siempre te va a tratar De volver. de absorber, de cambiar, de meterte un montón de cosas. Si hablamos de unos, ¿qué serán? Unos 30, 40 años atrás, ¿quiénes eran las gentes que andaban tatuadas? Los hippies. Los de las cárceles. Fue la cárcel, Bueno, preso. la cárcel. ¿Veías a alguien tatuado? No, no, no. Sí. Sí, sí, es verdad. Ahorita las niñas bien con tatuajes por Sí. todas las pompas, acá atrás. Con los senos, los espalda. ¿Quiénes se rapaban? Los presos. Presos, sí. Ya nomás veías un pelón, decías, este salió de la cárcel. Ahorita ya todo el mundo Es moda. pelón, no porque hay quien sí necesita raparse, ¿verdad? Pero los que se rapan o se rapan acá y el grillero así por acá como plumero, ya, son modas. Son modas, ¿sí, verdad? Sí. Se conformaron a este siglo. Sí. Y no para bien, sino para mal, ¿verdad? Sí. Dice, sino transformaos, cambia, adquiere otra forma. Dice, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Deja de pensar como te dicen que pienses y piensa como Dios te dice que pienses. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en las altas esferas legislativas de la mayoría de los países? Se están inclinando hacia lo malo, a los abortos, ¿verdad?, que son asesinatos de niños, a los matrimonios entre un mismo sexo, que son totalmente antinaturales. No es cierto que nacen homosexuales y lesbianas, no hay un gen homosexual y lesbiano. Hay quienes confunden el amor con depravación, o al revés, confunden la depravación con el amor. ¿Qué amor puede haber entre tener sexo entre dos hombres? Eso es amor, es depravación. Sí. Y perdón, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí. O entre dos mujeres. Eso no es amor, eso es atracción. Sí. Pero es una atracción depravada porque va antinaturaleza. Ya no digo antidios porque, no, pues Dios es misógino y los cristianos son fanáticos. No, vamos a hablar de la naturaleza. ¿Ustedes han visto un elefante homosexual? No. ¿O una ballena lesbiana? No, ¿verdad? Entonces Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestros pensamientos cambien hacia la realidad que Dios nos habla, Transformar. no la que el mundo nos da. Sí, también así es. La realidad que Dios nos habla es la que nos conviene, hermanos. Es la que nos hace sabios. Es la que nos hace sabios. ¿Alguna vez hicieron la siguiente pregunta? Oye, hermano, ¿y si en su casa su hijo o su hija resulta gays o lesbianos, qué? ¿Nos va a matar y nos va a echar la calle, no?
primero voy a hablar de lo que dice la palabra. Si son menores de edad, se alinean a mis reglas, que son las reglas de Dios. Si son mayores de edad y no se quieren alinear, Dios que los bendiga. Y en tu casa está Cristo. Amén, amén. No dejan de ser mi hijo, es mi hija. Pero su manera de vivir, ¿sí?, va contrario a lo que Dios pone en nuestro corazón. Así es. Eso de que, pues, papá, fíjate que te voy a presentar a mi novio. ¿Sabe qué? Sácate por allá. La puerta para allá porque quieras. Aquí, no. O que te lleguen pintados, o con peluca, o que se quieren operar, o la muchachita, te voy a llevar a mi novio. No vengas con eso. Aquí venimos conforme a lo que Dios puso en la naturaleza. Desde allá, mira, Dios que te bendiga, te sigo amando como mi hijo, te sigo amando como mi hija, pero tú decides tu vida. Nomás te voy a decir algo. Ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los homosexuales, ni los que hacen depravaciones sexuales entrarán al reino de los cielos. Amén. Si los de allá te aceptan, te vas a ir con ellos para el infierno. Así es. Y se lo dices ¿por qué? ¿Por condenarnos? No, por amor. Sí. Para que sepan que lo que hacen en esta vida la van a pagar. Sí. Entonces tenemos que transformar nuestra manera de pensar, Así es. no dejarnos influir por lo que el mundo nos está bombardeando a cada rato. Así es. ¿Eso a qué nos va a llevar? A comprobar cómo es la voluntad de Dios. Dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Para quién es? Para los que creemos en Él. ¿Sí o no? Así es. Gloria a Dios. El que no cree en Dios no acepta la voluntad de Dios porque quiere vivir bajo su propia voluntad. ¿Sí o no? Así es. Entonces, por eso dice la palabra que el espíritu del anticristo, ¿verdad?, es todo aquello que se opone a Dios y a todo lo que representa su culto, todo lo que representa su santidad, su sabiduría. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría de Dios, ¿sí?, entendemos que es la voluntad de Dios que vivamos bien, Así es. que vivamos sanamente, santamente, sabiamente. ¿Por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Sí. ¿O ustedes creen que tenemos un Dios que nos tiene mala voluntad? No. Ahora, algo que es muy, muy interesante. Lo que se opone a la voluntad de Dios, ¿sí?, surge del entendimiento, no surge del espíritu ni del alma, surge del entendimiento del hombre, que es donde Satanás viene y pone pensamientos. Sí. Cuando el hombre empieza a aceptar toda esa información que el demonio mete, empieza a cambiar, ¿sí?, por dentro, se empieza a rebelar contra Dios, contra lo racional. Por ejemplo, los testigos de Jehová prefieren que sus niños y sus familiares enfermos se mueran Sí. a que les pongan una transfusión de sangre. ¿Sí o no? Ajá. ¿Quién les metió esa idea? Dios. Satanás. ¿Por qué? Porque quiere que se muera. Esa es la realidad, ¿no? ¿Con qué fuimos salvos nosotros? Con la sangre. Con la sangre de Cristo. Y si su Espíritu está en nosotros, tenemos la sangre de Cristo, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si a mí me dicen, no, el hermanito necesita sangre, no, de verdad, si no está muy aguada o muy vieja la mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Gloria a Dios. Pero el demonio dice, es que ya, te vas a limpiar. Sí. Pues sí, te vas a limpiar. Eso lo tomaron del Antiguo Testamento.
¿Mande? Eso lo tomaron alternativos. Porque no conocen la gracia. Sí, No conocen la gracia. exactamente. Eso es lo malo, ¿verdad? Cuando no conocen la palabra y que además su Biblia pues, está toda cambiada, toda tergiversada, ¿verdad? Otros, algunas sectas cristianas, ¿verdad? Donde no te puedes cortar el pelo, ni te pintas, ni te rasuras. Allá andan las pobres mujeres todas hediondas, ¿verdad? Me he sentado a varias de ellas y huelen. ¿Por qué? Porque ni desodorante se ponen, ni hermanos se la aplican. Santifican nomás en el bautizo, le bañan y usan jaboncito y desodorante. ¿Quién les metió esa idea? El diablo. Para que se condenen en todo lo que Dios nos da. ¿Con qué agradó María Magdalena a Jesucristo? ¿No le vació perfume de nardo? Sí. ¿O se fue al infierno Jesús porque lo perfumaron? Es obvio que no, ¿verdad? Lo ungieron también con aceites aromáticas, ¿verdad? Entonces fíjense cómo cuando nosotros entendemos la palabra, ¿sí? Vemos que todo lo que dice la palabra es bueno, pero lo que se opone a la palabra, pues viene el demonio a meterlo en la cabeza. En la cabeza. Ahora con lo de Semana Santa, ¿no? Que ni semana ni es santa. Porque la semana es de lunes a domingo y aquí los más es que jueves, viernes, sábado, domingo, no son días en temporada. Que no se come carne, pero pecas todo el año. No comas carne porque es viernes de vigilia, pero todo el año no me comes hasta prójimo. ¿Quién metió esa idea? Fíjese, dice Pablo en una de sus cartas, y vendrán, ¿verdad?, algunos con doctrinas demoníacas, dice, que prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos. ¿Sí? Entonces los que practican eso, ¿qué están escuchando? Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿qué les dijo? Júntense y procreen y multiplíquense, ¿sí o no? Amén. Pero a alguien se le ocurrió de que pues, no te cases. ¿Verdad? Bueno, la cual así le fue, ¿no? Dices, a ver, Dios me dice que me case y me multiplique, y tú me dices que no me case. Por eso hay tanto abusador de niños, tanto homosexual, tanta lesbiana en los monasterios. ¿Por qué? Porque están en contra de la voluntad de Dios, el tener una familia, el tener hijos, ¿verdad? Ilegales, porque muchos de ellos los tienen abajo del agua, ¿no? Sus ahijados, sus sobrinos. Entonces, cuando entendemos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, estamos hablando de un culto racional y que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Que nuestra vida sea agradable a Dios. Que nuestros actos sean agradables a Dios. ¿Verdad? Que lo que hagamos sea para exaltar a Dios. Es decir, Dios debe de ser el centro de todo lo nuestro. De todo lo nuestro. ¿Verdad? Cuando vas a comer, das gracias a Dios. ¿Verdad? Cuando sales de viaje, gracias Señor porque me trajiste por acá. Cuando vas al cine, cuando vas a... Gracias Señor porque me estás permitiendo disfrutar esto, ¿verdad? A mis hijos, porque me caen en gordos y no los aguanto, los amo, Señor, ¿verdad? Al vecino que, es insoportable, pero gracias Señor porque me estás tratando de carácter con esta hombre, esta mujer. Todo sea nuestro centro. Porque todas son parte de sus misericordias, ¿sí o no? Todas son misericordias de Dios. O díganme qué merecemos por nosotros mismos, aparte del infierno. El infierno sí lo merecemos, ¿sí o no?
Por eso vino Jesucristo, Así es. para rescatarnos del infierno, ¿verdad? Por eso dice en Juan 3:16 y siguiente, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios será salvo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que nuestra conducta, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros placeres, nuestras pasiones nos llevan a la perdición, nos llevan a la condenación eterna. Estábamos viendo la semana pasada ahora con el estreno de la película esa de los Avengers, 3 horas dura la película, más 2 horas formados para que compres palomitas, más 1 hora del boleto. ¿Ya? Ah, pero vienes a la iglesia y en 15 minutos estás dormido. Hasta roncas, ¿verdad? Está cantando en lenguas, no, está dormido. ¿Verdad? Un partido de fútbol dura 2 horas y nadie se para, pero ni al baño, ¿verdad? Aquí suenan las alabanzas y empieza el espíritu. Anoche la pelea de box parecía gallina, no, me la voy a echar para completo. Fíjense cómo, ¿verdad? Si nos ponemos a comparar, ¿cuánto tiempo le dedicamos al que dio su vida? Porque si fuéramos realmente justos, diríamos, Señor, el diezmo de mi vida te lo voy a dar. ¿Cuántas horas permanezco despierto? 10 horas, te voy a dar 1 hora, y me voy a levantar. Voy a poner mi computadora con alabanzas y voy a leer la palabra y voy a orar, y cuando pase la hora, ¿por qué? Porque te di mi diezmo de mi vida. Pero aparte de todo lo demás, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, bendito seas, alabado seas. Todo el día. Por eso dice Pablo, hay que orar sin cesar. Así es. Aquí oramos sin cesar porque no viene César a la oración, ¿verdad? Pero oramos sin cesar nosotros. Ya nos hablaba César y no viene, entonces se la toma muy a pecho, es cuestión de acentos. Debe darlo. Entonces dice, ¿quieres ser agradable a Dios? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres tener un sacrificio vivo a Dios? Transforma tu manera de pensar. No te conformes con lo que el mundo te da, lo que el mundo opina de ti, lo que el mundo critica de ti, sino lo que Dios dice de ti. Y si vas a tomar decisiones, pídele consejo a Dios, no a la gente. Sé firme en tus decisiones. Sé firme en tu responsabilidad cuando digas, yo me equivoqué, de modo, yo tomé esa decisión y no era la correcta, pero esto no me va a detener, sigo adelante. Porque cada que te equivoques es un escalón que subes. Así es. Hasta que llegues a la cima. Nunca te dejes caer. Entonces, Dios quiere que la iglesia sea santa, sea agradable, ¿sí? Sea servidora de Dios y ante todo sea responsable de llevar el mensaje del Evangelio a los necesitados. Porque para eso fuimos llamados y elegidos. Dios no se equivocó con ninguno de nosotros. Dile que tienes un lado, Dios no se equivocó contigo. Ya no se equivocó. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Gracias.